Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos. Nuestro programa La Lupa, yo soy Paco Vendala y tenemos aquí a nuestro querido amigo Luis Alberto. Luis Alberto, de la guía Escobar. Sí, Ahora sí te veo, no te veía. Ha habido un segundo, un lapsus. ¿Cómo estás, Luis Alberto? muy bien, Paco. Me alegro. Esto vamos a recordar, siempre lo pondremos, no nos vamos a cansar. Estamos repasando tu libro, Víctimas del Odio, la memoria silenciada 36-39. Vamos avanzando, estamos en la provincia de Albacete, el libro trata sobre Castilla-La Mancha, antigua Castilla-La Nueva. Hemos visto en Albacete la carnicería, las escabechinas, nos lo has retratado perfectísimamente en el anterior capítulo, pero Albacete tiene un capítulo particular, Luis Alberto, ¿no? Porque allí, ¿quiénes se asentaron allí como unidad, vamos a decir, pseudo-militar? Sí, efectivamente, hombre, se repartieron, digamos, intervinieron a lo largo de todo el territorio español, pero quizá la importancia que tienen en Albacete es porque allí es donde establecen su cuartel general. Claro. Por los datos de que disponemos y que se han podido constatar, pues parece ser que tuvieron su asentamiento en la capital manchega en el mes de octubre del año 36. Ya. Yo te voy a Pero la poner, pregunta es... Sí, 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 sí. yo te voy a poner una foto a ver qué Dime, opinas dime, de Paco. ella. Dime. A ver qué opinas de esta foto. ¿La ves? Sí, 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 perfecto. Pues muy Te la bien. leo. A los voluntarios de la libertad, Sí, Albacete, sí. el pueblo de Castilla-La Mancha. Esta foto, este monumento que está en no sé qué parque de Albacete, ¿a ti qué te dice, Luis Alberto? Hombre, ¿qué quieres que me diga? Otra nueva falsificación de la historia. No sé hasta qué punto se les tiene que hacer el homenaje, pero bueno, si mientras que no tergiversen la verdad, por mí pueden hacer lo que quieran. Lo que no pueden hacer es desvirtuar la verdad y decir que unos hechos que realmente ocurrieron, pues pasarlos por alto o incluso tergiversar lo que ocurrió. Claro, Entonces, pues, claro, que les efectivamente. quieren hacer, que les quieren hacer un monumento, pues que se lo hagan. Ahora veremos, después de estudiar la categoría de personas, no todo, pero sí al menos de los mandos de las brigadas libremente, si merecen tal homenaje Claro, o no. claro. Pues nada, yo te dejo a ti adelante, voy a ir poniendo una serie de fotografías que todas corresponden a las brigadas internacionales y te dejo a ti, que eres el que sabes, independientemente de la fotografía que salga. Adelante, Luis Alberto. Bueno, pues claro, la primera pregunta que a mí me surgió, por lo menos, es ¿quién de qué creo que ha existido una creencia equivocada, por otra parte, de que los brigadistas internacionales estaban integrados por distintas nacionalidades de gente que estaba deseosa de alistarse a las filas del ejército republicano. Y nada más lejos de la verdad. Sus verdaderas intenciones no buscaban alistarse a las fuerzas del ejército republicano, ni muchísimo menos pertenecer a cualquier órgano relacionado con la Cominter o Internacional Comunista. De hecho, tras la orden dada por Stalin de la Claro, creación desde Francia de un ejército internacional, muchos de estos voluntarios, sobre todo los comunistas no partidarios de Stalin y sobre todo los anarquistas, pues prefieren integrarse en las filas del Partido Obrero Unificado Marxista, el famoso POUM, antes de pertenecer a las brigadas internacionales. Y la razón que daban era muy clara, es que consideraban que las brigadas internacionales no eran otra cosa que el brazo armado del Kremlin. claro, sí, señor. Eh, en el sentir de un historiador francés, de Skutelsky,
no solo no contaron con la oposición exterior, sino que incluso en España, en un principio, se mostraron en contra de estas brigadas algunos cargos del gobierno. Entre otros, aunque esto pueda llegar no sé, a sorprender a algunas personas, Sí, uno de los que estaba en contra era el propio Largo Caballero. ya, ¿Pero por qué? Porque entendían que los extranjeros reclutados debían quedar bajo el mando de las milicias españolas del Frente Popular. ya. Y ahí es donde empezaron las disputas entre unos y otros. Sí, Estas disputas iniciales finalmente se llegó a un acuerdo. Y en este acuerdo es donde vemos claramente la mano de Largo Caballero como miembro activo que lo era de la Cominter. ¿Y a qué acuerdo se llegó? Pues las brigadas internacionales se tendrían que relacionar con el bando republicano español a través de los diferentes partidos comunistas ya. bajo la dirección de los soviéticos. Por eso Claro, digo que aquí se veía perfectamente la claro, manipulación de Largo Caballero. claro, Disputas que, por otra parte, pues continuaron a lo largo de toda la contienda y que les dio bastantes problemas, por cierto. claro. Ahora, ¿cómo entraba esta gente en contacto con el ejército republicano? Pues el primer paso era dotarlos de una nueva personalidad o identidad, ¿no? A su llegada al territorio español, estos voluntarios brigadistas, antes de cruzar la frontera, se les cambiaba el nombre y se les daban nuevos documentos de identidad. Joder, Una vez que ya habían entrado en España, eran agrupados atendiendo, eran varias cuestiones las que se tenían en cuenta, pero fundamentalmente se agrupaban atendiendo al idioma que tenía cada uno, claro, asignando a cada grupo el nombre de una figura representativa de cada país. De este modo, se distribuían en secciones, compañías y batallones. Curiosamente, los polacos, que por ejemplo tenían un número suficiente para haber formado su propio batallón, resulta que entre sus mandos no había nadie que hablara polaco. Entonces los tuvieron que agrupar con los alemanes. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los polacos conocían y hablaban perfectamente el alemán. Entonces claro. los asignaron a este grupo. Pero he aquí que a mediados del mes de septiembre llega a Albacete una figura peculiar que tendría suma importancia, pues llegó a ser el comisario político y jefe de las brigadas internacionales. Estamos hablando del famoso André Martí, el carnicero, como lo llamaron, el carnicero de Sí, sí, Albacete. Este señor, pues era un francés que se convirtió en uno de los hombres fuertes del Partido Comunista y poco después llegó a tomar parte como miembro destacado de la Cominter y tras la creación de las Brigadas Internacionales en octubre del 36 es elegido como el organizador jefe y enviado a la base de Albacete. claro. Ahí lo tenemos. Eh, Martí, pues en esta labor inicial, en esta labor organizativa que tenía, fue ayudado por un comité formado, entre otros, por los famosos Nicoletti, Luigi Longo, que era el famoso apodado El Gallo, Hans, Kalmanovic e incluso un tal Vidal, que a la sazón era el jefe del Estado Mayor. Ya. Pero André Martí no solamente fue un desaprensivo y despiadado criminal para el bando nacional, que realmente lo fue, donde los crímenes, violaciones y saqueos continuaban la misma técnica o táctica que los frente populistas, sino que incluso fue una de las personas, curiosamente, más odiadas por los milicianos.
¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Es un asunto que se llegó incluso a demostrar y que le costó su puesto, ¿no? Claro. Totalmente obsesionado con estos enemigos internos y con las conspiraciones, alcanza una brutalidad extrema, no solo entre los desertores, sino entre quienes consideraba que eran sospechosos o incluso que eran débiles respecto a estos a estos supuestos enemigos, a los que él mismo les daba el nombre, el calificativo de curas rojos. Ya, Siempre está la persecución por medio. Pues claro. eso, bastaba un simple soplo que le dieran para que terminaran encarcelados o con un disparo en la nuca. Joder, Era su criterio. Al respecto de ello, él mismo llegó a afirmar en una ocasión que la vida de un hombre vale 75 céntimos, el precio de un cartucho. joder, qué barbaridad. Ya con esta frase ya nos estamos dando una idea de la personalidad altiva de este gerifalte comunista. Tremendo. Y esta es la opinión que tenía de sus propios brigadistas, ¿no? Claro, De sus funcionarios, y que denotaba pues eso, pues una personalidad pues enormemente eh, sanguinaria, vamos a decir con claro. todas las letras, ¿no? Tú. Llega así, claro, a ganarse, y de ahí viene su apelativo del carnicero de Albacete. Claro, claro. Incluso llegó a admitir en alguna ocasión que había llegado a ejecutar a 500 brigadistas, Joder. lo que venía a suponer, haciendo uso de los números, ¿no? Venía a suponer pues el 5% de las bajas de las brigadas. Resulta que no eran achacables al Ejército Nacional, sino a él mismo, que se los estaba cargando. Pues este yo creo que a lo mejor estaba trabajando para los nacionales, ¿no? Porque, Pues qué porque no lo sé, barbaridad. habría que entrar en una cuestión de espionaje para Sí, ver hasta qué punto no estaba, no estaba sí, sí. infiltrado, ¿no? Qué tremendo, qué barbaridad. Vaya, vaya elemento. Sigue, sigue, Luis Alberto, Sí, sigue. tras la llegada de este individuo y después de superarse las primeras dificultades lógicas del idioma y de la organización, pues prácticamente a finales, sobre el 25 de octubre más o menos, se empieza a hablar ya de la novena Brigada Internacional o Brigada Móvil, que estaba integrada por 4 batallones internacionales, claro. El primero estaba formado por los alemanes, flamencos, holandeses, suizos y algún que otro británico, y que estaba mandada por un segundo batallón, tenía el nombre de Comuna de París y estaba formado sobre todo, pues claro, lógicamente por franceses y belgas. Y a su frente estaba un tal Jules Dimon. El tercer batallón era el de italianos, llamado Garibaldi, estaba integrado o mejor dicho, mandado por un republicano llamado Randolfo Picchiardi. Y finalmente el cuarto grupo, del batallón en Dabrowski, estaba formado por polacos, yugoslavos e incluso también por húngaros, ¿no? Y lo comandaba un tal Ananovsky. Ya. Estos eran los cuatro grupos o los 4 batallones iniciales. Pero posteriormente surge un quinto batallón, que fue llamado el batallón Tellman, y a partir del 1 de noviembre los 5 batallones se unifican y pasan a constituir la 11 Brigada Internacional Mixta, quedando al mando de un tal Emil Kleber. A principios ya del año 38, y debido sobre todo a las bajas, estas bajas habidas en la brigada, muchas de las cuales había que atribuir al citado Martí este,
pues quedan organizadas, aparecen ya todas las brigadas que desarrollaron su actividad en España, ¿no? Era la Brigada 11, la Brigada Thälmann, integrada por alemanes, austriacos y escandinavos, la Brigada 12 de Garibaldi, que se estructuraba en torno a 3 batallones italianos, italo-españoles y franceses, la Brigada 13 de Dubrovsky, la formaban 4 batallones de polacos y húngaros, la Brigada 14 marsellesa, que era la brigada que tenía más batallones y estaba compuesta únicamente por franceses y belgas, y la más conocida, la que más popularidad llegó a tener, que era la Brigada Lincoln, que estaba dividida en 4 batallones de británicos, norteamericanos, latinoamericanos y canadienses. Quedaba patente que las brigadas internacionales fueron empleadas en un primer momento como fuerzas especiales de choque y consiguientemente eran enviadas a aquellos puntos en que el ejército nacional estaba desarrollando alguna ofensiva peligrosa para ellos, ¿no? Claro. De hecho, intervienen entre otras en las batallas de Brunete, del Jarama y del Ebro, fundamentalmente. Es curioso que, en opinión de Comín Colomer, tanto las delegaciones puestas en España por la Comintern como las brigadas internacionales, propiamente dichas, suponen el mayor apoyo para el comisariado político del ejército. Claro. Claro, el 18 de julio existían en España ya varios delegados de la Internacional Comunista que apoyaban con absoluto tesón, podríamos decir, el comisariado de guerra. Y ello por 2 razones fundamentales. En primer lugar, porque era el elemento vertebrador de la milicia. Y en segundo lugar, porque constituía a su vez el mejor vehículo para lograr diversidad de captaciones. Era un medio para captar a afiliados, ¿no? Entonces, pero vamos a ver, volviendo otra vez a la figura del famoso André Martín que era, según Comín Colomer, era el verdadero prototipo comisario, las purgas dentro de las brigadas es que fue cuantos manifestaban su antagonismo con las propuestas comunistas, lo que le supuso, reitero una vez más, el sobrenombre del carnicero de Albacete. En este sentido, resulta de suma importancia para llegar a conocer su perversa personalidad, de la que no acabaremos de dar noticias, ¿no? Son las denuncias que recibió de sus propios correligionarios y que el propio Comín Colomer recoge en su libro, en el comisariado político en la Guerra Española. Así, entre ellas, podemos citar la denuncia, y lo voy a, si me permites, te lo leo textual para ver lo que... Adelante, adelante. Señores, ¿no? Vamos a ver, hay un tal Van der Bosche que en su libro Yo hablé al pueblo decía textualmente: ¿se sabrá alguna vez cuántos de esos desgraciados han recibido un tiro en la cabeza porque, disgustados de lo que habían llegado a ser? El bandido Martí, ese exmarino sublevado del Mar Negro, exdiputado comunista francés, delegado del Comintern en España, carnicero de Albacete, sabe algo acerca del particular. Qué barbaridad. O sea, lo dice, pero digamos que es una descripción que lo que hace es insinuar, deja en el aire, ¿no? Claro. Pero claro, la acusación más dura fue la hecha por un tal Henry Storr en el informe presentado en el Congreso de exmilicianos franceses, donde decía textualmente:
Yo acuso a André Martí de ser el responsable de la matanza de todo el 120 Batallón y de una gran parte de la 13 y de la 14 Brigada. ¡Qué barbaridad! Yo acuso a André Martí de haber instaurado en las brigadas la camarada Pierre Court, castigado injustamente por Martí el 1 de febrero, me he visto galardonado por este último con el título de fascista, asegurando que me triturarían. Sabiendo que semejante palabra de Martí significaba el control en primer término y luego un pequeño paseo al amanecer que resultaría el último, Claro, he preferido aventurarme a una muerte más digna y, habiendo pedido salir del hospital, volví a unirme a la Brigada de Hierro en el cerco de Teruel. Yo acuso, finalmente dice, yo acuso formalmente a André Martí de ser el asesino de 40.000 jóvenes franceses. joder, qué Porque barbaridad. ya no estamos hablando ni de 20, ni de 40, ni siquiera de 100. Desde De luego, 40.000 jóvenes franceses. qué barbaridad. En fin, como acertadamente decía Comín Colomer, este testimonio fue el inicio de esas investigaciones que sobre Claro, su figura se culminaron en la expulsión de la sección qué barbaridad. Tremendo. de la Cominter, dado el desatamiento de este individuo. Claro, En claro. fin, ese es un estudio un poquito rápido de lo que era esta gente y de Sí, lo que señor. según. Sí, Incluso señor. este hombre se llega a decir, vamos, no se llega a decir, se demuestra fehacientemente que cuando ya las brigadas se estaban retirando, Sí, eh, en su salida de España, la última orden que dio fue que asesinaran al último obispo que se vio claro, martirizando. O qué sea, barbaridad. la orden no venía ya tanto de los frentes populistas españoles, Sí, sino que partía de André Martí. claro. En Bueno, tú fin, lo has dicho. era. Claro, tú lo has dicho, un carnicero, un asesino. Por eso, cuando hemos puesto al principio esta imagen, pues claro, considerar a André Martí como un luchador por la libertad, pues tiene de verdad, hay que ser mucha desfachatez, ¿no? Que se lo digan Claro, a los que asesinó de los suyos. Ya no te voy a decir sacerdotes o nacionales, no, no, de los suyos mismo, que se lo digan si es que este hombre luchaba por la libertad, ¿no? Y merece un monumento como este. por eso decía bueno, que si le quieren hacer un homenaje, pues que se lo hagan, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero que después de relatar las vivencias y la manera criminal de ser de Claro, este, pues que cada uno tome sus propias claro, decisiones y tenga su propio criterio para discernir si evidentemente tiene derecho a ese. claro. Pero es que vamos a la misma cuestión de siempre. Yo, el ver ahora, por ejemplo, en los cementerios actuales, Sí, recintos, o no recintos, grupos de tumbas donde han generado ahí un conglomerado, todos con las banderas republicanas y tal. Oye, pues me parece bien, si lo quieren tener ahí, pues que estén, si nadie dice nada. Que ellos los quieren homenajear, pues cada uno que de su familia que vaya y los homenajee o que haga lo que quiera. Pero eso no quiere decir claro, que, que se criminalice a los que fueron asesinados por ellos. claro, claro. Es A que las víctimas, la cuestión es esta. claro, No, no se trata de ellos fueron matados, fueron asesinados, lo que tú quieras, por Franco y tal, y no se han sido olvidados. No han sido olvidados. No han sido claro, olvidados. Lo que no puedes hacer es esconder el genocidio
claro. que sufrió el pueblo español. En fin, y luego resulta que cuando ves estos, analizas la historia y pasas a estudiar en lo que realmente sucedió, pues te das cuenta de que cuántas de esas cunetas Claro. resulta que están llenas de gentes que ellos mismos, Sí, como Andrés Martín, se cargaron. sí, señor. Porque Sí, sí, claro, los caídos del bando nacional sí que se sabe, más o menos, hay muchos desaparecidos, pero sí que se sabe dónde estaban. ¿Pero por qué se sabe? claro, Pues porque con el ejército español iba el pater, que lo primero que hacía era los enterraban, claro. ponían, Sí, señor. ahí lo dejaban y ni se preocupaban de decir ni dónde estaba, ni dónde había caído. Claro, claro. Sí, señor. Está claro. Claro, lógicamente no tenían a ese padre. Claro. Sí, señor. Está claro. En fin. Luis Alberto, se nos acaba, por desgracia, el tiempo de nuevo. Ha quedado claro este segundo capítulo, hemos visto perfectamente lo que eran las brigadas internacionales. Si tenemos que juzgarlas por lo que fue su jefe, pues para qué decir, ¿no? Yo creo que nuevamente se pone, la verdad siempre triunfa, tardará más o menos, y en este caso ha hecho lo mismo. Ahora cada uno que considere lo que considere, pero la verdad es la verdad y solamente hay una, Luis Alberto, y es esa. Tú lo has descrito también muy bien en tu libro, Víctimas del Odio, la memoria silenciada, 36-39. Hay muchas más cosas, recomendamos, pero vamos a seguir con cada una de las provincias. Tú tratas caso por caso de las provincias de La Mancha y yo creo que hay cosas que nos van a otra vez a poner los pelos de punta, porque de verdad hay cuestiones en este libro que de verdad que, bueno, no sé si son producto de enfermos mentales o de algo peor, ¿no? Pero bueno, ahí está, es la verdad y tú la has contado, ¿eh? Entonces, Ciertamente, conforme vas viendo, vas analizando, dices, esto ya es lo más que puedo ver. No, no, pues resulta que llegas a otro sitio y ya ves otras atrocidades todavía otras superiores. sociedades más. O Las sea que, veremos. Las veremos porque no vamos aquí tampoco a ocultarlas. Hay que decir la verdad cruda como es. Siempre se ha dicho que la verdad es muy dura, es cruda y la mentira dulce. Nosotros preferimos la crudeza y la dureza porque es lo que tiene que ser. Luis Alberto, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo, nos queda un minuto. Te emplazamos para el siguiente capítulo y vamos a seguir adelante con este tu magnífico libro. Un abrazo muy fuerte. muchísimas gracias. Un abrazo, Paco. A ti.